Bendiciones, mis queridos hermanos y amigos, como siempre, con el placer de siempre, con la alegría de siempre, con ese gozo. En Cristo Jesús les saludamos una vez más desde la Iglesia Evangélica Getsemaní, juntamente con mi hermano Edwin, que Dios nos ha permitido llegar a este lugar con el propósito de compartir las Santas Escrituras, de leer la palabra de Dios y hacer un comentario alrededor de cada escritura que tomemos en esta noche. Y como hemos mencionado en otras ocasiones, el mensaje central, la esencia de ese mensaje está en la palabra que tomamos. Si bien es cierto, hacemos algún comentario que puede ayudarle, alguna palabra que digamos, y si lo que nosotros comentamos no le ayudare, usted póngale atención a lo que tomamos de las Santas Escrituras, porque esa es la palabra de Dios, la palabra inspirada de Dios, la que salió de la boca de Dios, la que salió del corazón de Dios, la que salió de la mente de Dios, de la inspiración divina. Así es de que hacemos bien en ponerle atención a esa palabra. Así es de que después de saludarle, de animarle a que pongamos ese interés en la palabra del Señor. Queremos leer ahora las Escrituras, queremos continuar, porque hemos comenzado a hablar, no sabemos si ahora terminaremos, será de 2 episodios esta parte o este tema que tiene que ver con el día en que Dios juzgue a toda la humanidad y lo hará por medio de Cristo Jesús. Así de que ahora vemos a Jesús, como hemos estado explicando, como juez sentado en su trono de gloria, y delante de él estarán todas las naciones, y allí él dictará y le dará a cada uno lo que le pertenece. Por eso la Biblia dice que no nos engañemos. Dios no puede ser burlado, que todo lo que el hombre siembre, eso segará, o sea, eso cosechará. Del fruto de las manos comerá el hombre. Por eso es que debemos, como dice la Biblia, sembrar para el Espíritu, porque lo que citábamos de Gálatas 6:9 dice que el que siembra para la carne, de la carne segará corrupción, pero el que siembre para el Espíritu, del Espíritu segará o recibirá o cosechará vida eterna. Por eso es que el Señor nos da la oportunidad, durante estemos en esta tierra con vida, mientras nosotros podemos responder sí o no, mientras nosotros podemos voluntariamente tomar una decisión de seguir al Señor o de rechazarlo, porque el tema que nos ocupa es que un día todos vamos a estar delante del gran juez que ya está preparado para juzgar a vivos y muertos, pero también Él ya sabe su vida y mi vida. Y por eso es importante que vengamos a Él, le pidamos perdón y busquemos esa regeneración y ese arrepentimiento. Las últimas porciones que leíamos, las leíamos en Hechos capítulo 10, verso 42, donde allí dice el testimonio del apóstol Pedro que a Jesús Dios lo puso por juez de vivos y muertos, y que les mandó a ellos que testificasen de eso, que le enseñaran al pueblo, a la gente, al mundo. Y nosotros eso mismo estamos haciendo cuando tomamos las Escrituras y hablamos y predicamos la palabra del Señor, tratando y deseando persuadir a toda la humanidad, porque el día viene y debemos de prepararnos.
Y ahora vamos a leer en el mismo libro de los Hechos, pero en el capítulo 17. Allí vamos a leer y el verso específico que está relacionado con ese tema es el verso 31. Pero quiero darle ahí una pequeña repasada y explicación, porque cuando Pablo dio este discurso, este mensaje, esta predicación, él se encontraba en Atenas, una ciudad que estaba volcada a la idolatría. Creían en muchos dioses. Es más, Pablo, con la sabiduría que Dios le había dado, aprovechó aquella ocasión para introducirles y presentarles al Dios verdadero, al que nosotros también tratamos de presentarle al mundo y decirle a la humanidad que solamente Él puede perdonar, solamente Él puede dar vida eterna y solamente Él puede ayudar. Así es de que Pablo en esa ocasión, lo que leemos dice que en el verso 16, que mientras Pablo esperaba a ciertos hermanos que iban a llegar, y estos eran Timoteo y Silas, él vio la ciudad volcada a la idolatría y su espíritu se enardecía. Ya hemos mencionado en otros segmentos esta parte, pero él aprovecha y les da un mensaje de arrepentimiento, concientizando sus vidas, sus corazones, de que un día todos, sin que nadie falte, vamos a estar delante de nuestro Dios. Alguien podrá decir, ¿cómo puede ser eso? Pues para el Señor no hay nada imposible. Él tiene todo bajo su control. Dice que aún los cabellos de nuestra cabeza están contados. Así es de que Él lo sabe todo, Él lo puede todo. Por eso Él es el omnipotente Dios, el omnisciente Dios, el omnipresente Dios. Entonces le tomaremos este verso 31, pero quiero leerle desde el verso 22, porque en el verso 21 dice que todos los atenienses y los extranjeros residentes allí en ninguna otra cosa se interesaban, sino en decir o en oír algo nuevo. Entonces ya en el 22 Pablo dice, le leemos desde ahí para llegar al 31, y comenzar nuestro comentario acerca del tema de Cristo como juez. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, que no está malo, porque de una manera pues se menciona el nombre de Dios y hay una esperanza en Él. Solamente que hay veces hace falta que demos otro pasito, otro saltito, otro brinquito para encontrarnos con la verdad y con la voluntad de ese Dios que todo mundo menciona, excepto los ateos que dicen que no existe Dios. Pero de allí todos creen en Dios, y hasta el diablo, dice las Santas Escrituras, que cree en Dios. Entonces él les dice, ya en el 23, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle, es a quien yo os anuncio. Fíjese, ellos querían asegurarse de que no dejaban disgustado a ningún Dios, como sucede hoy.
¿Cuántos dioses hay? Y la Biblia lo dice, que aunque hayan muchos dioses o muchos señores o que se llamen dioses, sea en el cielo o en la tierra, Pablo, como judío, como un monoteísta que creía en un solo Dios, él dice: mas sin embargo, para nosotros solo hay un Dios, el Padre, dice, del cual proceden todas las cosas, y un Señor Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros somos para Él. Así es de que nuestras vidas, toda la humanidad le pertenece a nuestro Dios, solamente que hay que volvernos a Él y recibirle para convertirnos en hijos verdaderos y hijos legítimos de nuestro Dios. Entonces ahora sucede lo mismo, hay muchos dioses, y estos, por eso Pablo los describe como muy religiosos, porque por si acaso se quedaba alguna divinidad, alguna deidad, algún dios, y que no se fuera a enojar, ellos ponen un altar aparte con una inscripción que dice: al Dios no conocido. Y esa frase la toma Pablo y de ahí comienza a presentarles al Dios verdadero. Por eso, esto que voy a decir lo hablo con los creyentes, los que ya somos cristianos. Cuando alguien nos diga algo, no hay que contradecirle, hay que aceptar lo que él cree, pero hay que enseñarle el camino verdadero y presentarle al Dios verdadero y la forma verdadera cómo se puede llegar a Dios y servirle a Dios. No nos olvidemos que la conversación de la mujer samaritana, el tema era acerca de cómo se debía de adorar. Ellos tenían sus conceptos, tenían sus ideas, pero Jesucristo le presentó la verdadera adoración. Y nosotros que tenemos el Espíritu Santo de Dios que nos guía, nosotros también podemos hablarle, iluminarle y guiar a una persona para que conozca al Dios verdadero, porque el tema que estamos hablando dice que vamos a comparecer delante de Él, y por eso es que debe de apercibirse el ser humano antes de que sea tarde, ahora que está en vida, porque después de muerto ya no hay quien pueda ayudarlo. Sin afán y ánimo de ofenderle su creencia, se lo decimos con el amor de Jesucristo, se lo decimos con esa compasión que Dios pone en nuestras vidas, que después que usted muera, si no ha aceptado a Cristo en vida como su Salvador, no le ayudarán nadie. No le ayudará el sacerdote, no le va a ayudar el rezador del barrio, de la colonia, del pueblo. Nadie lo va a ayudar. El único que puede ayudarlo, y es ahora que está en vida, es Jesucristo, porque Él murió por sus pecados y por mis pecados y por todos los pecados de la humanidad. Por eso Juan dice que Él es amplio y fiel en perdonar nuestros pecados, y no solo los nuestros, sino los de todo el mundo, pero necesita arrepentimiento. Entonces sigo leyendo la palabra del Señor. Entonces en el 23 dice: porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle, es a quien yo os anuncio. Y Pablo comienza a hablar de ese Dios maravilloso y verdadero, y eso es lo que tenemos que hacer todos los que queremos predicar la palabra: presentar a Dios, presentar su palabra, presentar a su Santo Hijo, decirle al ser humano que hay un Espíritu Santo que quiere venir a morar a su vida, y que cuando se arrepienta va a venir a morar en su corazón y lo va a guiar a toda la verdad, a todo lo bueno, y lo va a regenerar, lo va a bendecir. Entonces sigue diciendo la Escritura:
acerca de este Dios tan grande. Dice: el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. Hay un lugar donde se reúnen los cristianos para adorar a Dios. Es una estructura, es un templo. Ahí se congrega la iglesia para rendirle culto a su Dios. Y Dios está presente ahí en ese lugar cuando su pueblo se reúne para adorarle. Pero aquí está diciendo que en verdad en estructuras hechas de manos de hombre, Dios no mora. ¿A dónde es que mora Dios? Mora en la vida de cada hijo e hija de Dios. Mora en el cuerpo de creyentes. Él ha prometido morar en medio de su pueblo y andar en medio de su pueblo. Por eso Él exige santidad y limpieza, y que los que quieren servirle a Él se aparten de todo mal, de toda contaminación y de todo pecado. Entonces Él no habita en estructuras, en templos hechos de manos de hombre, sino que Él habita en el templo que Él hizo. ¿Y sabe cuál es ese templo? Es su vida. Usted y yo fuimos hechos para servirle a Dios, para darle alabanza, para adorarle y para servirle. Y Él viene a ser morada en nuestras vidas. Jesús dijo que si alguien a Él le servía, que le sirviera y le siguiera, porque juntos iban a ir a ser morada juntamente con Dios el Padre. Mire qué privilegio, que el que está perdido en drogas, en alcoholismo, en brujería, en hechicería, en toda suerte de males, Dios lo limpia, y juntamente con su Hijo viene el Señor a ser morada con esa persona. Así es de que no podemos despreciar esa bendición, ese gran galardón que Dios nos da, ese gran honor, ese gran privilegio. Entonces le sigo leyendo la palabra del Señor. Dice: ni es honrado por manos de hombres. Quiero explicarle un poco acerca de esto. Esas figuras, esas imágenes que la gente hace, que dicen que son Dios, Dios no se agrada de ello. Porque aquí dice que Él no es honrado de las manos de nadie, porque Él hizo el cielo y la tierra. Entonces está claro que nadie lo puede hacer a Él, porque Él hizo todas las cosas. Y Él es antes de todo lo que ahora vemos, de todo lo que ahora existe, visible e invisible, en los cielos, en el universo, en la tierra, debajo de la tierra, en los mares y debajo de los mares. Todo lo hizo nuestro Dios. Ese es el Dios que nosotros tratamos de anunciar. Ese es el Dios que predicamos, ese es el Dios que presentamos a la humanidad, que tiene todo el poder para salvar, para restaurar y perdonar, y que Él está tratando de llegar a las vidas, a los corazones, porque se ha establecido un día, el que vamos a leer en un momento en esta porción. Entonces sigue diciendo: ni es honrado por las manos de hombres, como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Ese Dios que la Biblia presenta y dice, que estamos leyendo, es el Dios vivo, es el Dios viviente. Fíjese que a esos que la gente le llama dioses y les llama santos y que son hechos por artífices, esos no son más que figuras de plata, de yeso, de oro, de barro y de madera, y no se pueden mover, están ahí. El enemigo ha cegado el entendimiento de los seres humanos y llega a confiar en que una figura, una imagen le puede ayudar, le puede escuchar. Eso no puede
ayudarlo. El único que ayuda es este Dios viviente del que estamos hablando en las Santas Escrituras. Entonces dice lo que hemos leído: ni es honrado por las manos de hombres como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Dice de este Dios tan grande: y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Ve, ese Padre es bueno. Él ha dado la tierra a los seres humanos para que tengamos donde estar. Todo es de Él. Nosotros somos de Él. Nada tenemos nosotros. Cuando Él quiere, retira el aliento de vida de un ser humano, aún de los animalitos, porque Jesús habló de su Padre y dijo que ningún pajarito cae a tierra sin la voluntad de su Padre. Entonces Él tiene todo bajo su control. Entonces sigue diciendo la Escritura: para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Pablo lo ilustra así, lo pone así, porque se trata de una búsqueda, que en verdad hay veces equivocadamente lo andamos buscando, pero Él en su grande misericordia se revela y se manifiesta a nuestras vidas. Fíjese, le cito un ejemplo. El capítulo 10 del libro de los Hechos, en el versículo 1 comienza la historia de un hombre religioso que hacía limosnas y que oraba. No conocía a Dios, pero cuando Dios ve el interés, el deseo y la necesidad de salvación en una persona, Él se manifiesta, porque a este hombre Dios le envió un ángel y le traía un mensaje y le dijo que llamara a un hombre de Dios, que es el apóstol Pedro, y que él iba a hablar palabras de lo que tenía que hacer. Y Pedro vino, y eso es parte de lo que leíamos en el verso 42 del versículo 10. Así es de que siempre necesitamos que alguien nos oriente. Por eso, hermano y amigo, ponga atención a lo que le decimos. No es que querramos nosotros convencerlo, sino que sí deseamos que conozca al Señor. Y en verdad cada uno necesita de otro que le hable. A mí me habló un hombre humilde, pastor, en 1980, un 2 de noviembre. Y yo no conocía del Señor. Dios se reveló y se manifestó a mí por medio de un instrumento humano. Y desde entonces he caminado en pos de mi Dios, con mis aciertos y desaciertos, pero siempre guardando el temor y la reverencia a nuestro Dios. Y tengo la seguridad de la vida eterna, porque dice la Biblia que Dios, que no miente, prometió esta vida eterna desde antes del principio de los siglos. Por eso es que Él quiere que ahora el que no es salvo se arrepienta, porque un día nos vamos a presentar delante de Él. Y hoy es tiempo de saldar las cuentas, de pagar las deudas. ¿Y cómo las vamos a pagar? El que las ha pagado ya y está dispuesto a saldar su cuenta, que no es tan pequeña, es Cristo Jesús. Entonces sigue diciendo en el verso 28, porque en Él vivimos y nos movemos y somos como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Y es verdad. Y el verso 29 dice: siendo pues linaje de Dios, no debemos de pensar que la divinidad sea semejante a oro o plata o piedra
escultura de arte y de imaginación de hombres. Así de que la palabra o esas imágenes son fabricadas y vienen de una imaginación, porque la gente cree que así es Dios. Pero la Biblia dice que Dios es espíritu, y un espíritu, Jesús dijo que no tiene carne ni huesos. Así es de que a Dios la única manera de adorarle y de conocerle es por la fe y en espíritu, y hacerlo de todo corazón y con arrepentimiento. Ve lo que mencionábamos, aquí está toda la suerte y toda clase de dioses, pero la Biblia enseña lo que acabamos de leer en el verso 29, que siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o plata o piedra, escultura de arte y de imaginación de hombres. Pero aquí vemos el grande amor de Dios. Hace poco hemos estado hablando ahí en un segmento acerca del amor de Dios. Y aquí vemos el amor de Dios en el verso 30, que a pesar de toda la ignorancia, de todo el desvío y el extravío de los seres humanos, Dios tiene compasión, tiene misericordia y hace lo siguiente, dice, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, fíjese, Dios nos ha aguantado. Dios le ha tenido paciencia a usted, Dios le ha tenido paciencia a la humanidad. Dios está esperando. Por eso es que, al igual que nosotros con nuestro hermano y su familia hacemos este segmento para llevar ese mensaje de salvación, de consuelo y de arrepentimiento y de buenas nuevas, y de decirle que hay solución, que hay ayuda, que hay salvación y que hay perdón. Lo están haciendo miles de personas en todo el mundo. Pero ¿sabe quién es? Es Dios, por medio de todos los que se disponen a predicar ese mensaje santo y limpio y sano, que solamente está tratando de llevar a los seres humanos perdidos a la presencia de Dios. Entonces aquí dice que Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, demanda algo. Si hasta ahora le ha aguantado a usted y a mí, como podemos decirlo así, Él ahora está mandando a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. En todo el mundo o por todo el mundo está saliendo su voz. Así lo dice el Salmo 19, que por toda la tierra salió su voz. ¿Y cómo es la voz de Dios? Esta, la palabra de Él que se está predicando, que está llamando al arrepentimiento en todo lugar a todos los hombres, porque todos los seres humanos, toda la humanidad necesita un Salvador, necesita salvación, y esa salvación solamente la ha provisto Dios el Padre por medio de su Santo Hijo, que murió en la cruz del Calvario para perdonar nuestros pecados. Entonces Él ha tenido paciencia, ha tenido misericordia, no ha permitido que usted se muera en el pecado, porque muchas veces podría haber usted muerto, yo igual, pero me dio la oportunidad y le sigue dando la oportunidad a todos los seres humanos. Ahora vamos a ver la razón por qué es que el Señor en su paciencia está esperando. Ahora sí vemos el verso central de esta porción. Dice, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia. Hay que poner atención a esto. Él ha establecido un día, una fecha, un tiempo, un lugar, y el lugar ya vimos que es el trono de gloria. Ahí se sentará el juez.
y va a juzgar a todas las naciones. Entonces dice, juzgará al mundo con justicia. ¿Qué significa? La Biblia dice que Dios no es injusto, Dios es justo. Entonces dice que le dará el pago de acuerdo a lo que haya hecho cada persona. Por eso Jesús dice en Apocalipsis 22, he aquí dice, yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según haya sido su obra. Por eso citábamos Gálatas 6, donde dice que lo que el hombre siembre, eso cosechará. Por eso tenemos que venir hoy al Señor, arrepentirnos, porque nos vamos a presentar un día delante de Él y sabe quién va a responder por usted si ha sido justificado por la gracia de nuestro Dios y por el amor de nuestro Dios. ¿Sabe quién va a responder? Jesús, porque Él es el mediador. En el segmento pasado que comenzamos de esta serie, dice que Él está siempre a la diestra del Padre, viviendo para interceder siempre por los que se han allegado a Dios el Padre por medio de Él. Entonces, si usted fue salvo en la tierra, usted no tendrá de qué preocuparse, porque usted ya es salvo, su abogado estará ahí y ningún juicio se va a emitir en contra suyo, porque usted ha sido justificado, ha sido perdonado. Pablo le dice a los Corintios en el capítulo 6, verso 9, les dice él que los injustos no van a heredar el reino de Dios. Y hace una lista de pecados que practicaban los corintios antes de venir a Cristo Jesús. Porque les dice, y esto erais algunos de vosotros, mas ya habéis sido justificados, ya habéis sido limpios por el Espíritu de nuestro Dios. Ahora somos hijos de Dios. Mire qué grande bendición. Por eso la Biblia dice que no hay nadie como nuestro Dios. El profeta Miqueas lo dice, que no hay nadie como Dios. Que Dios tan grande, dice el profeta, es el que tenemos, que se olvida del pecado y del enojo que tiene contra su pueblo, pero sí exige arrepentimiento. Lo estamos viendo. Me detengo ahí a comentar porque el arrepentimiento es fundamental, es importante para entrar en el reino de los cielos. Alguien llegó contándole una historia a Jesús que él ya la sabía porque él conoce todo. Le platicaron de unos que Pilato había sacrificado y había mezclado la sangre de ellos con los sacrificios que le hacían los romanos a las divinidades paganas. También le contaron de unos 18 hombres sobre los cuales cayó una torre muy pesada y los mató. Y Jesús les dijo de la necesidad del arrepentimiento. Él les dijo, de cierto les dijo, si no se arrepienten, perecerán de igual manera. Así es de que no basta con ser bueno, porque eso es lo que dicen muchos, yo soy bueno, yo no le hago mal a nadie, pero yo quiero decirle, mi hermano y mi amigo, sus obras tienen que estar justificadas por el Señor, de otra manera no le van a valer, porque dice que las mejores obras o las justicias o las obras del hombre llegan a ser como trapos de inmundicia delante de la santidad de nuestro Dios. Así de que lo que hagamos de aquí en adelante al aceptar a Cristo Jesús, ahora sí ya puede ser agradable delante del Señor. Por eso Eclesiastés dice, anda y come tu pan con gozo, porque ahora tus obras, dice, son buenas delante de Dios. Entonces yo quiero leerle en el verso 31 todavía, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, ¿por medio de quién?
por medio de aquel juez que se sentará en su trono de gloria, y todas las naciones comparecerán delante de él, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Con eso comprobó el Señor a su pueblo Israel y a toda la humanidad que Jesús era su Hijo, que Él era el Hijo de Dios, que Jesús era el Mesías, que Jesús era el Salvador, que Jesús era el ungido, porque Jesús fue levantado de entre los muertos y no volvió a morir. Así lo dice la carta que Pablo escribe a los romanos. Porque Jesús mismo resucitó a Lázaro, revivió a la niña de Jairo, resucitó al hijo de la viuda de Naín, pero ellos tres volvieron a morir. Eliseo con sus huesos resucitó a un hombre, pero ese también volvió a morir. Pero Jesús dice que la muerte no puede enseñorearse más de él, tampoco de nosotros, pero hasta el día que nosotros tengamos la resurrección. Entonces la muerte ya no nos alcanzará nunca. Así de que cuando la Biblia dice que dio fe al mundo con haberle levantado de los muertos, esa es la prueba, esa es la demostración de nuestro Dios, y es irrefutable de que Jesús es el Hijo de Dios. Ahora sigue diciendo la Escritura, con haberle levantado de los muertos. Así es de que Dios ha establecido un día en el que va a juzgar a toda la humanidad, y lo va a hacer por medio de ese varón que es Cristo Jesús, el cual ha sido puesto por juez de vivos y muertos. Y por eso es que el ser humano urgentemente necesita arrepentimiento y arreglar sus cuentas, porque hermano y amigo, usted lo ve distante, lo ve lejano, pero un día vamos a estar delante del tribunal de Cristo Jesús. Así es de que no hay fecha que no se cumpla, no hay día que no llegue. Vamos a estar delante de Él, no sabemos cuándo, y yo quiero decirle que estaremos tan conscientes como lo estamos hoy, y el que no ha arreglado sus cuentas con Dios sufrirá una vergüenza eterna, porque así lo dice el libro del profeta Daniel en el capítulo 12. Dice que algunos se levantarán para vida eterna, pero otros para confusión perpetua, o sea, separados de Dios. Por eso es urgente predicar el Evangelio, decirle a las personas que hay esperanza, no importa el estado en que esté viviendo, no importa lo que le haya pasado en su vida, no importa lo que le esté rodeando, el Señor tiene ese poder y esa autoridad para libertarle, para darle esperanza, para darle alegría, para darle sentido a su vida, para liberarlo de las cadenas de esa opresión del diablo y del pecado, y librarlo de todo mal. Quiero leerle otra escritura, y esa la encontramos en el capítulo 2 de la carta a los romanos, y vamos a ver lo que dice el capítulo 2, verso 16. Dice lo siguiente: en el día, dice, en que Dios juzgará. Hemos leído, hemos comenzado este segmento, y la Biblia presenta a Jesús en su trono de gloria y las naciones delante de él. Hemos leído en Hechos 17:31 que Dios lo designó para que él juzgue al mundo. Y aquí dice que
en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Entonces, ¿qué leíamos en Juan capítulo 5, 22? Cuando comenzamos este segmento, que el Padre a nadie juzga, que el juicio lo ha puesto en las manos de su Santo Hijo. Y por eso Romanos 2:16 dice que Dios juzgará al mundo o juzgará los secretos de los hombres por medio de Cristo Jesús, por medio de este evangelio que se está predicando. Por eso es importante predicar el evangelio, predicar la palabra del Señor. Y el evangelio ya hemos explicado que significa buenas nuevas, buenas noticias. Pensemos, este mundo solamente da malas noticias, pero Jesucristo del cielo trajo buenas noticias a toda la humanidad. Hay esperanza aún para el que está perdido. Hay esperanza para el que aún está entre los vivientes. Por eso es que necesitamos hablar la palabra del Señor, porque un día vamos a estar delante de nuestro Dios, querramos o no querramos. Alguien dice, alguien murió y quedó allá atascado entre las rocas en lo profundo del mar. La Biblia dice que el mar entregará sus muertos. La Biblia dice que el Hades entregará sus muertos. Y todos, sin que nadie se escape, estaremos delante de nuestro Dios para ser juzgados. Así de que hay que ponerle atención al mensaje, hay que ponerle atención a este acontecimiento futuro que viene, que sin lugar a duda llegará y nadie escapará. Cada uno recibirá su justa paga. Por eso es que el Señor dice en su palabra que no nosotros hagamos justicia por nuestras manos, que nosotros no nos venguemos nosotros, sino que dejemos el juicio a Dios, porque la venganza es de Dios. Y yo reflexionaba y meditaba, ¿por qué es que el Señor tiene que hacer juicio? Por esto que estamos hablando, porque Él no le da más ni le da menos de lo que merece cada ser humano, y posible nosotros en el juicio que hagamos a una persona le vamos a poner de más o le vamos a poner menos y no le vamos a dar lo que es justo. Por eso es que el Señor Dios Todopoderoso, el gran juez que está aparejado ya para juzgar a vivos y muertos y a toda esta humanidad, Él está listo y Él si paga conforme sea la obra de cada uno de todos. Y hablando de eso, aquí mismo en Romanos, mire, se lo voy a leer y con esto cerramos. Pensábamos terminar, pero tendremos una tercera parte de este segmento tan importante. Mire, dice lo siguiente, aunque esto podemos tomarlo en otro segmento, le voy a hablar un poco de la justicia de Dios, que Él pagará conforme a lo que haya hecho cada ser humano. En el verso 6 dice, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Y mire, estos van a ser la recompensa, estos van a ser los premios. Dice, vida eterna ¿a quiénes? A los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego,
Pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego, porque no hay acepción de personas para con Dios. Aquí sí podemos decir, el que la hace, la paga, y nadie escapará. Pero Dios en su infinito amor le está dando la oportunidad, porque un día vamos a estar delante del gran juez y el Señor no quiere sorprender a nadie, porque aquí estamos leyendo lo que se va a dictar. Para unos bendición, para unos vida eterna, para otros maldición y condenación eterna. No son mis palabras, querido amigo y querido hermano. Jesús dice que le dirá a los de la derecha, allá donde comenzamos leyendo, en 25:32 de Mateo, a los de la derecha les dirá: venid benditos de mi Padre, a heredar el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Pero dice que a los de la izquierda les dirá: apartados de mí, malditos, no los conozco, al fuego eterno. Esas serán las dos pronunciaciones o sentencias que se van a escuchar en el gran trono delante de nuestro Dios. Por eso, amigos, le instamos, le animamos a hacer que se busque a Dios. No importa el pecado que haya hecho, Dios perdona toda suerte de pecado. Así de que no desprecie, no rechace, no menosprecie la benignidad de nuestro Dios. Así de que esperamos que usted reaccione a tiempo y que le diga a otros acerca de este mensaje, porque eso es lo que Dios quiere que todo el mundo sepa de Él y de la gran salvación que Él ha provisto. Que Dios lo bendiga. Muchas gracias de antemano, porque sabemos que un día esta palabra va a llegar a sus oídos y que usted va a estar atento. Que Dios lo bendiga a donde quiera que esté, en cualquier circunstancia que esté, con su familia o solito, con sus amigos. Que Dios lo bendiga.